Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los usuarios de capa8.tv. Bienvenidos a esta segunda clase de el curso de diseño web PSD a HTML. Entonces, antes de iniciar con la clase en sí, voy a seguir con la línea que llevaba o que lleva el máster Roosevelt Aristizábal y el máster César con la oración antes de empezar pues con el curso, con la clase en sí. No soy buenas con las oraciones, pero espero me salga bien. Entonces, quiero, como les dije antes de iniciar, darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes compartiéndoles mis conocimientos que he logrado adquirir en este transcurso de estos años y darle gracias por este nuevo día que me ha dado para a mí y a todos y cada uno de los usuarios que en estos momentos están presentes en la clase y que tal vez más adelante eh, lleguen muchos más y los bendiga eh, de gran manera. Amén. No soy bueno con las oraciones, pero ahí hice mi aporte en la clase sobre la oración diaria. Bien, entonces, como ya saben, esta clase es patrocinada por plussoluciones.com. Ya saben que pueden adquirir su servicio de hosting y dominio con unos buenos bajos costos y gracias a capa8.tv que estamos transmitiendo. ¿Listo? Entonces, quiero antes de empezar realmente saber ustedes la parte de la creación de bocetos, si entendieron bien el tema con el programa o les hago un pequeño repaso nuevamente de este software. Ustedes me dirán. Bien, entonces voy a darles un breve repaso de lo que es el programa de creación de bocetos, pero eso sí, breve. Y sí, sigo con para ampliar la información sobre lo que es 960 Grid, que creo que algunos de los alumnos quedaron un poco confundidos con el tema, ¿verdad? Con el tema del framework CSS 960 Grid. Bien, entonces, permítame por acá, si me hizo por acá unas cosas, ¿dónde estará acá? Ah, Otaru. Pues no es malo mirar los videos una y otra vez, ¿no? Así se logra entender mucho más, mucho mejor. Entonces, como les decía, la parte de creación de bocetos es algo que no en todas las empresas se desarrolla, que es el antes de creación del PSD o del diseño, pues realmente no es que sea siempre un PSD, pero la mayoría de empresas trabaja con Photoshop o algunas trabajan con Photoshop y con la extensión PSD, que es la extensión de Photoshop, ¿cierto? El archivo HTML, Clevano, y ese es para poder empezar con esta segunda clase. O sea, la idea del curso es, en estas primeras clases vamos a hacer el diseño en PSD. Vamos a hacer el diseño de las cuatro secciones que van a ser parte de nuestra página. Como ya les había dicho, Home, Portafolio, Blog y Contacto, ¿cierto? Entonces la idea es primero terminar todo el diseño de esas cuatro secciones y luego sí pasar a la maquetación y ya eso sí le metemos código puro. Así que prepárense para maquetación. Bien, entonces, como les digo, esta parte de bocetos no todas las empresas lo utilizan, pero es interesante emplearlo para tener más o menos una idea de lo que llegará a ser nuestro diseño. Obviamente no es que va a tener los mismos tonos de colores, tal vez algunas distribuciones van a cambiar los botones, sí, pero es para darnos una idea de cómo podría llegar a ser nuestro diseño. Este programa es sumamente intuitivo. Digamos, voy a crear una nueva
nuevo archivo, ¿sí? En blanco. Y acá en la parte superior vemos en las herramientas se cuenta este programa. Por ejemplo, acá tenemos varios botones, ¿sí? Y tiene distintas herramientas a utilizar. Por ejemplo, acá normalmente para hacer, digamos, el marco principal de nuestra página va a ser con un container, con un contenedor. Vamos a usar un rectángulo, por ejemplo, y nosotros lo podemos ubicar en cualquier parte. Vamos a imaginar que o vamos a decir que este es el marco como tal del sitio. Y ya ustedes se dan cuenta que acá se ven los punticos. Y yo uso la lupa. Acá se ven los punticos, ¿cierto? Donde podemos nosotros ampliar o reducir el elemento. Solo seleccionamos. Y cuando se cambie de forma el cursor, lo movemos. Y si dan cuenta que en el centro del elemento nos muestra el ancho y el alto del elemento que estamos ampliando. Entonces nosotros acá podemos usar, digamos, por ejemplo, digamos que este va a ser nuestro contenedor, entonces que va a ser de 960, que es el ancho que vamos a utilizar, porque así lo usa el 960 Grid, este framework, ¿cierto? Entonces nosotros podemos acá ir ubicando los elementos que queremos que nuestro diseño contenga, ¿cierto? Hay que tener un poco de pulso, eso sí, porque ya, listo. Entonces, teniendo ya primero el marco de nuestro sitio, entonces ya de ahí ya podemos nosotros acá, digamos, cambiar el color, no hay ningún problema. Realmente, como les digo, no hay ningún problema, no hay que fijarnos tampoco en la parte del boceto, en los tonos de colores. Realmente hay que tener en cuenta ya la parte de diseño. A ver, ¿qué preguntas hay? Bueno, el programa Persystem, el programa se llama Balsamic Macaps, como respondió acá Luis David Castillo. ¿Listo? Entonces, podemos acá utilizar otro rectángulo, por ejemplo, y decir que este va a ser nuestro header, nuestro slider de imágenes que van a rotar y que va a tener un cierto ancho y alto. Digamos que quiero que sea más o menos de este ancho, un poquitico más abajo, por ejemplo. Y así con todos los elementos, con los botones. Por ejemplo, ponemos acá un botón, damos clic, ahí está, ahí se habilita para la edición, por ejemplo, Home, ¿sí? Y así mismo vamos nosotros creando nuevos botones. Acá podemos, por ejemplo, copiar este mismo botón, duplicar, y nos muestra otro nuevo botón. Y a este damos clic, por ejemplo, y le cambiamos por otro nombre, no sé, portafolio, como es que lo tenemos nosotros o que lo tengo yo en el boceto que he creado. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos nosotros utilizando todas las herramientas que cuenta acá Balsamiq Markups, ¿cierto? Marcos, layouts. Realmente hay muchas cosas que podemos usar. Por ejemplo, si queremos decir que, no sé, que en nuestro contenido va a tener pues una imagen, por ejemplo. Entonces vamos acá a media y este simboliza como si hubiera acá una imagen, como si tuviéramos una imagen acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá podemos agregar muchas otras herramientas. Y si me quedo explicando el programa, pues me da toda la clase. Entonces no es la idea, ¿sí o no? Entonces vamos ahora a pasar a la parte de del 960 Grid, a dar un breve repaso también a este framework CSS. Entonces, ¿cómo están todos ustedes? Si van bien, van entendiendo o están peor. ¿Todo ok? ¿Todo bien? Listo. Entonces, alcen la mano los que no entendieron la parte del 960 Grid. ¿Quiénes no entendieron para ir? Bien, entonces, 960 Grid. Bueno, mano arriba. Ok, Aspash. Bueno, Edoir. Qué bien. Germán 10.
Bien, entonces todo ok. Bueno, entonces 960 grid. Ya les había dicho que 960 grid está esta página oficial. Yo adjuntaré este archivo que tengo acá con unos enlaces que les puede interesar, que contiene tanto algunos temas que vamos a usar nosotros en todo el curso, como lo son la descarga de fuentes gratuitas, las imágenes gratuitas, las imágenes libres que podemos utilizar en nuestros diseños. Igualmente acá las enlaces a 960 Grid, un enlace a unos patrones de colores, que eso lo vamos a ver más adelante en la parte de diseño, para poder nosotros escoger una combinación de colores aceptable. ¿Sí? Eh, Acá va a estar también el enlace al programa de los bocetos, algunos enlaces sobre HTML5, ejemplos de HTML5 que son muy interesantes, y algo que son las webs de inspiración, que también son importantes. Importante en la parte cuando estamos iniciando con esto de diseño, no está de mal empezar a mirar algunas webs que nosotros podamos inspirarnos, si se puede decir así, para realizar nuestros diseños. Esto en ningún caso es copiar, realmente es como para darnos una idea de cómo podríamos nosotros llegar a realizar nuestros diseños. Así es, Perry System. Estos enlaces los voy a apuntar con el video, no se preocupen. Acá también tengo unos pinceles súper interesantes para Photoshop, para pronto mejorar un poco también la parte de diseños, podemos implementar en los diseños. Entonces, todo esto lo adjunto, estos enlaces. Bien, entonces 960 Grid, como les había dicho, era un framework CSS, un framework de diseño. Nosotros a trabajar con la parte solo de diseño con el 960 Grid. La parte de maquetación no la vamos a trabajar con 960 Grid. Yo más adelante, cuando estemos en maquetación, les explicaré en qué consiste el 960 Grid en la parte de CSS. ¿Listo? Entonces, 960 Grid es algo así como, bueno, es una plantilla que nos, que nos da pues como la facilidad para el diseño y la parte de maquetación. La parte de diseño, como les digo, 960 quiere decir que trabaja a 960 píxeles. Como ya saben, un píxel es un punto, bueno, realmente bueno, revisemos acá que es un píxel. Para los que no sepan qué es un píxel, ¿no? Ah, el PCD que realicé. Sí, claro, Clevano, ya voy a eso. Vamos a una definición de píxel en Wikipedia. Vamos a ver si mi red me permite. Listo. A ver, dícese que es la menor unidad homogénea de color que forma parte de una imagen digital, ¿cierto? Pocas palabras más, palabras menos, eso, se puede decir que eso es un punto en el punto mínimo que hay en la pantalla. No sé si estoy bien en la definición, pero me disculpan si está mala definición. Pero entonces la idea es que nosotros en el diseño, en la parte de maquetación, se trabaja en las medidas son en píxeles, así como nosotros medimos distancias normalmente en metros, centímetros, kilómetros, un píxel. En la parte acá ya de diseño nos permite asignarle un ancho a nuestro diseño. Obviamente este ancho depende también mucho, va a verse distinto dependiendo de la resolución de la pantalla que tenga el usuario y el tamaño de dicha pantalla, ¿no? Eso, Jotaro, es un punto como tal en nuestra pantalla. Entonces, 960 grid, acá tengo unos ejemplos. Hay un ejemplo, un demo que muestra en la propia página, ¿cierto? Que este va a ser el ancho de todos los diseños que hagamos con 960 grid. 960 píxeles es esto de ancho, ¿sí? Se divide, podemos trabajar con distintos números de columnas. Este framework lo divide en columnas, los 960 grid, lo divide en 12, 16 o 24 columnas. Cada columna, como se dan cuenta acá, el color rosado
esas columnas, ¿sí o no? Hay 12. Y cada columna, dependiendo del número de columnas que tenga el, el template, por así decirlo, asimismo es el ancho de cada una. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un template de 960 grid que trabaja 12 columnas, cada columna contendrá 60 píxeles y cada columna de esta tendrá un margen izquierdo y derecho de 10 píxeles. ¿Esto para qué se usa? Esto de las columnas y los tamaños. Esto se usa es para poder nosotros identificar de qué tamaño va a quedar los elementos que estamos utilizando y asimismo en la parte de maquetación llevarlo a la perfección con tamaños similares. Entonces, así como hay 12 columnas, sí, acá hay un ejemplo, acá están los ejemplos de los anchos. 960, perdón, 940 nos muestra acá primero. ¿Por qué no muestra 960, 940, perdón, y no 960? Porque ya acá le están reduciendo los márgenes de los lados, ¿cierto? Igualmente, si vemos acá, nos muestra el ancho que tiene la columna, que es 60, y el ancho que tiene dos columnas más las márgenes, que es 140 píxeles. Igualmente, si son tres columnas, son 220 píxeles, incluyendo los 10 píxeles de cada columna, de cada margen de cada columna, y así sucesivamente, eh, dependiendo, así sucesivamente trabaja 960 grid a 12 columnas, ya 14, a 16 columnas, perdón, ya el ancho de cada columna obviamente se reduce, que ya serían a 40 píxeles, pero continúa el margen de cada columna a 10 píxeles. ¿Sí? Entonces, ya acá, como se dan cuenta, acá ya muestra dos columnas. El ancho de dos columnas serían 100 píxeles, incluyendo los márgenes que tiene a su izquierda y a su derecha. Y así también vamos viendo los demás anchos de columnas. A ver cómo vamos de perdidos. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? No, en cuanto a lo que es JAR, en la parte de 12 y 16 columnas, las márgenes se continúan de 10 píxeles. Pero perdón, hay otra que es a 24 columnas, que es un poco más reducido el tamaño el ancho de las columnas, e igualmente ahí sí se reduce el margen a 5 píxeles a la izquierda de margen y a la derecha también 5 píxeles. Hola, tráfico 10, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Esa es este mapa Clevano. De esta forma lo organizó el 960 Grid. Lo organizó de tal forma de que cada columna tuviera un ancho específico y que cada columna tuviera un ancho de margen similar para que no variara en ninguna de las columnas. Así es, capa 8, administrador. Si quieren ver mayor calidad, es mejor que amplíen el video de pantalla completa. Hola, Reas Bits. A ver, Apolline, la utilidad que tiene este framework, como les digo, es el permitirnos nosotros saber qué ancho va a tener en píxeles nuestros elementos y asimismo nosotros en la maquetación saber poner los valores exactos para no pronto tener problemas con los tamaños de los elementos. Esto es muy importante usarlo, eso se lo recomiendo, porque ustedes pueden ya en la parte de maquetación es mucho más claro, o ya saben qué tamaño va a tener sus elementos. Por ejemplo, si un elemento lo conforman tres columnas, por ejemplo, sabrán que tres columnas equivalen a 220 píxeles, incluyendo los márgenes. Entonces ustedes ya simplemente, ya en la parte de maquetación saben que el elemento es 220 píxeles y asimismo lo ponen en el CSS.
Exacto, o Mava, es un modelo para diseñar, maquetar. Apolline, exacto, o sea, más o menos así. Los espacios que van a ocupar cada elemento. Si hay imágenes, la imagen va a ocupar esta cantidad de píxeles por esta cantidad de píxeles. Y va a tener un margen de esto por esto, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda mucho este framework CSS. Obviamente, si nosotros utilizamos ya, implementamos también la parte de maquetación con una 60 grid que integra, a ver, integra una estructura también predefinida de CSS. Simplemente tú apenas a los elementos le pones una clase, por ejemplo, una clase 12 columnas y automáticamente el CSS pone el elemento a 960 píxeles. Otaru, pero ¿cómo decidir una plantilla SAR? O sea, ¿a qué te refieres, Otaru? De las tres que le mencioné, eso depende también del tamaño de los elementos que contengan. Si tiene usted, requiere un poco más de detalle en el tamaño de los elementos, que de pronto con 12 columnas o 16 columnas, los elementos no quedan ajustados al tamaño que tiene las columnas, pues entonces ya eso depende del uso que ustedes vayan a tener del framework. Lo normal es trabajarlo a 12 columnas. Ya hay quienes lo trabajan a 16 columnas o 24 columnas cuando ya manejan páginas, por ejemplo, que tienen bastante secciones que requieren tener el control de los tamaños de cada uno. ¿Listo? ¿Todo claro? Ok, capa 8. Así es, Homaba. Listo, bien. Entonces dejemos la pregunta para el final. Continuemos entonces. Ya seguimos. Entonces ya seguimos con la parte ya de diseño. Vamos a empezar entonces ahora. Sí, tranquilos, tranquilos muchachos, al final las preguntas, no hay problema. La idea es avanzar, ¿no? La idea es avanzar para arrancar a maquetar muy pronto. Eso, Apolaina, y pueden ir apuntando las preguntas y yo les voy respondiendo al finalizar. ¿Sí? El primer diseño que vamos a hacer es el del home, ¿cierto? Ya les había hablado cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Cómo vamos a trabajar el diseño primero el home, ya después las demás secciones tienden a ser mucho más rápido el diseño. ¿Por qué? Porque ya tenemos una base. ¿Y cuál es la base? El home. Ya después las demás secciones ya tendrán simplemente modificaciones, agregar o quitar elementos. La mejor pregunta es tener una sorpresa. No, Cleva, no. Está buena la idea, pero no. Bien, entonces, por acá tengo. Me preguntaban del diseño que si podía pasar. Este es el diseño que trataremos lo que vamos a lograr. Es un diseño sumamente sencillo, simple, minimalista. Yo llamaría minimalista. Obviamente nosotros podemos lograr hacer cualquier diseño que nosotros deseamos. Entonces voy a basarme entonces, como les digo, con este diseño. Vamos a empezar desde cero. Bueno, este es un diseño que estoy haciendo por ahí. También un diseño. Bueno, pues lo podemos cerrar. Esto no, esto sí, esto sí. Listo, entonces, yo tengo acá, ¿dónde está? Tengo acá en soft, tengo acá el programa que vamos a usar, perdón, el 960 grid. Entonces voy a tomar acá en template, voy a tomar el template de Photoshop.
y el de 12 columnas. Lo voy a copiar y lo voy a llevar fuera de acá. ¿Listo? Entonces voy a crear acá un directorio que le voy a llamar, por ejemplo, diseño. Diseño, clase, no, bueno, clase diseño, no, no. Diseño web. ¿Listo? Entonces acá pongo el archivo, le puedo cambiar acá el nombre, no hay problema. Pondré home, ¿sí? Entonces ahora abrimos con Photoshop y aquí estamos en la, ya en Photoshop en el template como tal. Si nos damos cuenta, acá nos muestra Photoshop, acá de la plantilla como tal, nos muestra las columnas rosadas, las mismas columnas que nosotros vimos acá en la página, ¿cierto? Obviamente no nos muestra acá el ancho de cada uno de ellos, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá nos muestra estas columnas rosadas. Por lo general yo, personalmente, estas columnas rosadas las oculto. ¿Cómo las oculto? Nosotros acá en Photoshop tenemos acá este ojito. Esta es la capa. Cada elemento que vamos a hacer va a ser ocupado en una capa. Eso como, por decir algo, como una hoja. Cada elemento que hagamos va a estar dentro de una capa como tal, ¿cierto? Y esta capa en particular la voy a ocultar. ¿Cómo la ocultamos? Acá en el ojo que vemos, en este ojito, clic y se oculta las columnas, ¿cierto? Esto lo podemos dejar acá, no hay ningún problema, y lo podemos correr. Algo interesante por el cual me ha gustado Photoshop para diseños es que puedo organizar los elementos. Ya les he dicho esto en el anterior video tutorial, en la anterior clase, perdón. Y es que nos permite organizar los elementos. Nos permite organizar elementos como con algo así como carpetas, aunque realmente no son carpetas, sino que se llaman grupos. Aquí, en este icono, creamos un nuevo grupo y voy a poner el nombre header. Entonces, cada sección de nuestra template va, lo voy a dividir cada grupo individualmente, ¿cierto? Voy a crear un header, voy a crear otro grupo acá y cambiar el nombre haciéndole clic, doble clic en el nombre. Le pondré, por ejemplo, a ver, le pondré content, le pondré content y content y le pondré aquí footer, ¿cierto? Y esto lo puedo arrastrar acá debajo de content. Ahora, bueno, acá me quedo. Acá hay algo que ver y es que al arrastrarlo, lo arrastré dentro del grupo content y es fuera de él, ¿cierto? Entonces simplemente arrastro y si se dan cuenta me muestra una línea negra, ¿cierto? Cuando es una línea negra así como está, me indica que voy a estar fuera de cualquier otro elemento, de cualquier otro grupo. Entonces ahí suelto y listo. Ahora sí lo arrastro y lo arrastro debajo del content. Bueno, otra vez quedó igual. A ver que ya he perdido. Listo, ahora sí. Tenemos ya los tres grupos. Ahora va a crear otro grupo que va a ser contenedor. No voy a dejar ningún elemento fuera de ningún grupo. Entonces contenedor y acá va a estar el background. Y pues podemos eliminar esta capa. Realmente podemos eliminarla, pero pues lo voy a dejar. Ustedes lo pueden eliminar si lo desean. Clic derecho y... Perdón, tiene que dar clic derecho en una sección. Uy, se me fue. Bueno, creo que no me puede eliminar. Ah, no, pero sí, ya. Es clic derecho. Bueno, esa opción como que se fue.
Ah, está bloqueada. Bien, dejémosla ahí, no peleemos con la capa. La corremos acá en el contenedor, en el grupo contenedor. Listo. Ya acá tenemos dividido nuestro espacio, nuestro template por grupos. Entonces, les aconsejo que estén constantemente guardando. No vaya a ser que un apagón nos dañe el trabajo. Es archivo, guardar o con control S lo guardan de la manera más rápida. Entonces, lo primero que vamos a hacer será el, el header, ¿cierto? Y hay algo que pronto me pasó de explicar y era que si se dan cuenta nosotros ocultamos la capa de las columnas, pero nos quedaron acá unas líneas. Estas líneas son líneas guías, se llaman líneas guías y quedan justamente ubicadas donde están las columnas. Adicionalmente, si damos control más, nos podemos hacer un zoom dentro de Photoshop y nos damos cuenta de que estas líneas, si volvemos a mostrar ah, no, ahí está mostrando la capa. Ah, quedó debajo, claro. Hay que tener en cuenta esto, el orden de los grupos, ¿cierto? En este caso, esta capa, esta acá, la de las columnas, quedó debajo de footer, debajo de content, y lo peor, que quedó debajo de background. Por eso es que no vemos nosotros las columnas. Bueno, me informan que están escuchando bajo. Uy, me acaban de informar que no se está escuchando muy fuerte. Está muy bajo el audio. ¿Me pueden confirmar eso? Si hay problemas con el audio, si hablo más duro. Otaro. Ah, ok. Kevin Colo. Ah, perdón. Ah, bueno. Bien, entonces, como les decía, eh, vemos nosotros acá, ya tenemos que mover esta capa hacia la parte superior de esta capa que es background, que es el fondo como tal blanco que se ve. Y también hay que tener en cuenta que ya una vez comencemos a agregar nuevos elementos en header, nuevas capas, entonces esta capa, perdón, se va a ocultar porque quedó sobre otra, bajo otra, perdón, quedó bajo otra capa que esté acá superior a ella, ¿cierto? Entonces podemos dejarla ahí, y realmente no vamos a usarla, como les digo, pero les voy a explicar que como vemos las columnas rosadas, las columnas de color rosa y las líneas guías están igualmente ubicadas en el mismo sector de la columna, ¿cierto? Y el mismo inicio y fin de cada columna. Y adicionalmente las líneas guías nos agregan las márgenes de 10 píxeles. Si dan cuenta, si nos fijamos aquí está la columna, ¿cierto? Esta es la columna como tal. Y esa es el margen que maneja con las líneas guías, ¿cierto? Está igual ubicadas. Igualmente también tiene, como nos damos cuenta que tenemos otra línea guía que nos hace la semejanza de que este es una margen, este es un margen de 10 píxeles. Obviamente acá hay 10 píxeles, aunque no lo crean y sea pequeño, pero hay 10 píxeles. Y acá nos permite ver los márgenes la margen de cada columna. Esto nos permite mayor flexibilidad con el trabajo. Ya sabemos, digamos que si me paso de aquí, entonces ya equivaldría a 60 píxeles de la columna más 10 de margen. Entonces ya sabré, si yo de pronto deseo un elemento de tres columnas, ya sabré que empiezo desde aquí, termino aquí y sé que aquí
Y aquí a los lados tengo 10 píxeles de margen. Y así mismo va a estar maquetado, ¿cierto? Entonces, como les dije, vamos a empezar con el header. Y algo que hay que tener en cuenta también es que el framework trabaja las líneas guías, obviamente, de manera vertical, ¿cierto? Horizontal, vertical, ya me perdí. Bueno, no trabaja con líneas guías horizontales y horizontales. Entonces solo trabaja líneas guías verticales. Para eso, pues nosotros podemos volver agregar nuevas guías. Pueden ser guías similares a estas si nosotros queremos de pronto eh, agregar otra línea guía distinta a las que ya tiene acá, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos agregar? Ustedes van acá a la regla, esta es la regla, ¿cierto? Sí, vamos a ver una cosa. Bueno, acá está la regla y ustedes pueden dar clic acá sin soltar el clic, ¿cierto? Y arrastrar. Se dan cuenta de que ahí estoy ya creando una nueva guía. Si lo suelto, entonces eh, ya he creado una nueva línea guía y por si de pronto deseo cambiar algún tamaño de algún elemento. Pero en este caso vamos nosotros a usar esa línea guía horizontal, ¿cierto? Entonces para quitar esta podemos acá en el elemento de selección, este elemento, esta herramienta, perdón, podemos llegar acá, tomarla cuando cambie de forma el cursor y moverla y sacarla del espacio de trabajo. Y listo, desapareció. Entonces, nosotros qué vamos a hacer entonces la línea horizontal. Entonces tomamos de acá y, y arrastramos hasta el lugar que nosotros creamos conveniente. Recuerden que estamos trabajando eh, mediante medidas de píxeles. Entonces nosotros podemos acá arrastrar hasta el lugar que deseemos. Si por alguna razón no se les ve este mismo número de... Si, tal vez de pronto no estén trabajando con medidas de píxeles, porque realmente muchas veces Photoshop también, o sea, muchas veces no, Photoshop trabaja con otras medidas, como por ejemplo acá si damos clic derecho en la regla, trabaja a pulgadas, a centímetros, milímetros, puntos, picas y porcentajes, pero nosotros vamos a trabajar acá en píxeles, algo que hay que tener en cuenta para no confundirlo más adelante, que esté esto acá configurado a píxeles, clic derecho, píxeles. Entonces nosotros podemos basarnos en lo que hicimos en los bocetos, en el boceto. Entonces, acá tengo el boceto de home. Si selecciono acá el elemento que he creado, que para mí es bueno, este no es, este de acá, el de atrás, que va a ser el header. Entonces, me di cuenta que el contenido como tal, o el marco de la plantilla, del template, va a ser de ancho hasta el ancho de este elemento, ¿cierto? El ancho también de este elemento, por ejemplo. Ya de aquí hacia allá sería ya el cuerpo de nuestro HTML, ¿cierto? O sea, la parte que no está internamente con el contenido, el marco de nuestra página, ¿cierto? Entonces, la idea es que este de acá sea un background que está a un ancho del 100%, va a estar al ancho de la página, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es crear este elemento primero. Y para eso, entonces vamos a Photoshop y bueno, hay que mirar el ancho de este elemento. Y aquí en esta ventanita nos dice que tiene un ancho de 979. No nos vamos a fijar en eso. Es el alto, 417. Entonces para eso vamos acá a Photoshop. Acá podemos correr esta herramienta, esta barra de herramientas, perdón, para poder visualizar mejor. Entonces vamos a fijarnos 417 píxeles. Nosotros acá en la regla podemos ver acá los numeritos, 50, 100, 150, 200, ¿cierto? La línea más amplia, más larga, es la que equivale al número que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces podemos con control más acercar, acercar hasta cuando nosotros veamos conveniente de que sabemos exactamente dónde quedan 417 píxeles. La idea es guiarnos con tamaños exactos y no hacerlo a ojo, ¿no? Entonces nos acercamos de tal manera que nosotros podamos visualizar exactamente dónde queda el,
ese número 417 píxeles y podemos bajar acá el elemento, la guía. Ya saben, debe tener seleccionado primero la herramienta de selección, la herramienta de mover y nos ubicamos sobre la guía y lo movemos. Buscamos 400, 400 es acá, 410 es acá, 415 es acá, porque es 415 ahí. Acá 400, ¿verdad? Entonces, si contamos las rayitas pequeñitas que casi no se ven, acá hay 410, 411, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí viene siendo la ubicación de la línea guía. ¿Listo? Podemos minimizar, perdón, alejar un poco el zoom, control menos, y ahí tenemos la línea guía. Entonces hasta ahí va a estar nuestro header principal, que va a abarcar, como les digo, el 100%. Podemos mover esto acá y luego podemos usar o esta herramienta que es la herramienta de marca rectangular o o esta herramienta acá que al dar clic nosotros acá sostenido y nos abre otro menú de opciones y podemos seleccionar acá herramienta rectangular. Cualquiera de las dos opciones podemos usar. Yo voy a usar esta herramienta rectangular. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, lo que voy a hacer es, ya sé que, bueno, hay que tener en cuenta dónde vamos a estar ubicados, ¿no? Que estemos en header, por ejemplo. Ahí estamos seleccionados header, entonces al momento de, lo que primero vamos a hacer entonces es el fondo, ¿cierto? Del header. Simplemente arrastramos y listo. Ubicamos donde, antes de hecho, acá las líneas guías tienen una especie de imán con los elementos cuando vamos a crearlos que los atrae. Entonces es una ventaja que tiene. Entonces lo ponemos ahí en la línea guía, sobre la línea guía, y soltamos el clic. En este momento damos cuenta, aquí dentro del grupo header, tiene la capa creada, se llama forma 1. Podemos realmente ponerle otro nombre. Podemos usar, por ejemplo, ponerle nombres que nos identifiquen. ¿Sí? El elemento puede ser, no sé, background, porque ese es el background como tal de nuestro header. Pero bueno, no tiene color, ¿cierto? Hay que agregarle un poco de color. Y podemos, bueno, así. Podemos agregar un color. Creo que, claro, acá hay algo que yo tenía configurado, pero es que no se ve. Acá tenemos un color, ¿cierto? Acá nos muestra el color que supuestamente tiene nuestro elemento, pero acá no se parecen, ¿cierto? Y es porque no, yo tengo, está configurado con una opacidad, ¿sí? Que se atenúa el elemento a un 10%. Entonces, por eso es que no se ve el color azul. Si lo aumento al 100%, entonces ahí sí ya vamos a ver el color de nuestro header, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer también ahora es este elemento voy a guardarlo, a incluirlo dentro de otra categoría, de otro grupo, perdón, otro grupo que está dentro del grupo header. Entonces, ¿qué hago? Clic acá, crear grupo nuevo y le cambio el nombre. Este va a ser el background. Esto es para tener orden, como les digo, después no estemos buscando las capas y estemos perdidos buscándolas, ¿cierto? Listo. Podemos sacar de esta flechita, darle clic y se oculta, ¿cierto? Pero ese no va a ser el color que nosotros eh, vamos a usar en nuestro diseño. Nosotros vamos a usar un degradado y ya les muestro cómo va a ser ese degradado. Momento, reviso algo por acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer entonces acá, a esta capa, como les digo, es cambiar ponerle una especie de degradado.
un pequeño degradado. Y eso lo logramos haciendo aquí en el background, doble clic. Aquí no sobre el nombre, sino acá a un lado puede ser, o tanto a un lado o aquí, con tal de no tocar acá ninguno de estos elementos ni el nombre como tal. Doble clic y se nos abre una ventana que es el estilo de capa y nos muestra una serie de opciones y entre ellas superposición de degradado. Acá vemos un color azul, pero realmente cuando le demos clic acá en superposición de degradado va a sobreescribir, por así decirlo, este color azul que tenemos por un degradado. Entonces, haciendo clic aquí, nos damos cuenta de que este elemento ha cambiado a un color degradado. Obviamente no es el degradado que estamos buscando. Entonces, lo que vamos a aquí darle clic, dice degradado, vamos a darle doble clic y se nos abre acá una nueva ventana que es donde nosotros podemos agregar el degradado que nosotros queramos. Podemos seleccionar uno de acá que ya está preestablecido o podemos crear nuestro propio degradado, ¿cierto? Entonces, para nuestro degradado en este caso vamos a cambiar este color de acá, que empiece desde un azul un poco claro y termine en un color blanco. Entonces para eso hacemos doble clic acá en este icono, en este cuadrito, y acá nos despliega la paleta de colores. Y acá podemos seleccionar el que nosotros deseamos. Si damos clic acá, si se dan cuenta que al fondo el header cambia de color, ¿cierto? El degradado cambia, ya pasa de un gris a un azul claro, ¿sí? Si nos damos cuenta. Entonces nosotros vamos a usar un color que es 4686 DE. Este es un color código hexadecimal que normalmente así usa, que usa Photoshop y que en la parte de maquetación también vamos a trabajarlo. Hay otro código de color que es el RGB, que también se trabaja en CSS, ¿sí? Pero nosotros vamos a ocupar este tipo de tonos de colores, que es el hexadecimal. Doy OK y acá voy a cambiar el color, voy a ponerle un color blanco, que termine en blanco. Entonces doble clic acá y el blanco es FF. OK, ¿cierto? Le doy OK y ahora le doy invertir. Invertir nos permite cambiar de posición los colores, ¿cierto? Que primero sea el azul y termine en blanco en el degradado. Y ese sería el cambio que le vamos a hacer a nuestro header. Así va a quedar el header como tal, ¿cierto? Si nos damos cuenta, si abro el diseño que yo tengo realizado, es similar el trabajo. La idea es que termine en blanco, luego siga el contenido como tal blanco y termine en el footer que inicie de blanco, perdón, que inicie de azul, nuevamente de azul a blanco. Eso lo vamos viendo de a poco. Bueno, ¿cómo vamos? Juan Good dice volumen. Nuevamente, realmente estoy mal de más volumen. Bien, muchos me preguntarán, bueno, ¿y yo cómo hago para saber si yo quiero hacer mi diseño? ¿El cargador? Pero dirán ustedes, bueno, ¿y cómo yo sé qué colores utilizar en mi diseño? Yo realmente, digamos, ustedes dirán, no, yo no quiero ese diseño blanco y azul. Entonces, les doy la opción acá de que ustedes puedan, una URL, donde ustedes puedan agregar seleccionar los tonos de colores, los patrones de colores que ustedes deseen en su diseño. Esta página que se llama colorapi.com, realmente
de este tipo hay varias en internet. Colorapi.com. Colorapi.com es una página que nos permite a nosotros seleccionar. Nosotros, por ejemplo, si yo quiero un color que mi página tenga, o la página contenga un color rojo, por ejemplo, lo doy red. Eso sí, tiene que trabajar de pronto lo que es colores en inglés. Y acá nos muestra una lista de patrones de colores. Patrones de colores los cuales pueden que combinan perfectamente. Entonces, esta es una página que les recomiendo 100 veces, 100%, que es súper buena. Ustedes pueden colocar cualquier color. Si ustedes desean crear una página en verde, acá les dicen cómo pueden crear la página en verde, cómo podrían crear la página en verde. Adicionalmente, algo interesante, por ejemplo, que yo puedo hacer, por ejemplo, doy clic acá en cualquiera de estos patrones que muestran y que me haya gustado, le doy clic y abre acá una nueva página, ¿cierto? Y aquí hay algo interesante. Vamos a ver dónde es que está ubicado, que se me perdió. Creo que es este. Bueno, la idea es que puedo descargar este patrón de color e instalarlo o insertarlo al Photoshop. Entonces yo puedo acá descargar Download Swatch. Vamos a ver si era este, no era esta la opción. Sí, sí era esta. Entonces una vez que usted le den Download Swatch, mi inglés es muy malo, entonces pido disculpas. Ustedes van donde se descargó y le dan doble clic, ¿cierto? Es una extensión ASE que es compatible con Photoshop, como les digo. Doble clic y listo. Ahí se instaló el patrón de colores. ¿Dónde están los patrones de colores? Están acá en muestras. ¿Y dónde está ubicado? Acá, miren. Acá están los patrones de colores de color verde, del color que nosotros seleccionamos, el color verde. Acá están los 6 patrones que contienen. Yo, por ejemplo, acá tengo una serie de patrones que he descargado. Por ejemplo, este de acá también lo descargué de ahí de Color API y lo implementé en una página. Entonces ustedes pueden hacer eso. Si de pronto ustedes dicen, no, yo no sé qué colores usar en mi diseño, pues acá está la mejor opción para ustedes elegir o saber cómo elegir los tonos de colores para no tener que de pronto, eh, para que nos quede de una manera más estética, creo yo, que es lo importante en un diseño, no poner un fondo blanco con un verde encendido, fosforescente, entonces no es la idea. Entonces es una buena opción, como les digo. Ya ustedes buscarán los temas. Obviamente también creo, si no mal no me recuerdo, no es solo nombres de los colores, sino también, no sé, vamos a ver una cosa. Close. Voy acá, por ejemplo, vamos a ver si oficina. Nos aparece algo, creo que sí. Entonces ustedes pueden buscar por los nombres que ustedes deseen. Si ustedes, por ejemplo, house, de casa. Creo que en español no se puede buscar, no lo encuentra o muy poco encontrarán en español. Vamos a ver, probemos. Casa. Uy, parece que sí funciona en español, qué bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, vamos a hacer un retoque acá. O vamos a hacer algo primero acá antes de terminar esta parte del diseño para dar el paso a las preguntas porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cierto? Entonces, como les digo, podemos ocultar esta capa para que no se nos vea como feito el diseño, no nos estorbe ahí. ¿Y qué más voy a hacer? Veamos. Vamos a crear, a ver, acá nos dan en el contenedor, tenemos un background, que realmente yo no acostumbro a usar este, porque no se puede editar perfectamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este que está en contenedor, dentro del grupo contenedor, voy a borrarlo. A ver si deja borrar por fin, no se deja borrar. Es porque está bloqueada la capa y no sé por qué quedó bloqueada.
Ahí sí, bueno, quedé como confundido con esto. Bueno, ocultémosla, más bien, no peleemos con esto. Nos damos cuenta que acá nos queda el fondo con unos cuadritos, y es porque esos cuadritos equivalen a un fondo con transparencia. Entonces, vamos a crear acá una nueva capa, o directamente podemos crear el elemento. ¿Y qué vamos a crear? Vamos a crear acá el contenedor como tal. Puede quedar acá debajo del header, o puede quedar acá desde arriba. Pues, usémoslo desde arriba, que quede completo. Y vamos a abarcarlo desde la primera línea guía hasta la última línea guía, que equivale a nuestra plantilla, a los 960 píxeles. La ampliamos y listo. Ahí nos quedó con color azul, y este queda en color blanco, entonces acá pasamos doble clic aquí en el color y FFF. Y no y no cambió porque automáticamente al crear este elemento se fueron asignados unos efectos de capa que le pusimos al header. Entonces doble clic acá, abrimos acá opciones de estilo de capa y quitamos esto de acá, lo seleccionamos, ok, y listo. Y tenemos nuestro contenedor, ¿cierto? Creo que era así, el contenedor, sí. No se preocupe por esto de acá, que esta parte de transparencia que realmente va a quedar blanca, en lo que es para diferenciarla, por el momento diferenciarla del fondo como tal de la página. Ya más adelante vamos colocándole nuevos elementos y vamos mejorándolo aún más. Bien, no quiero enredarlos más con este tema, de pronto confundirlos más con esta parte de diseño. Creo que voy a dejar hasta acá esta parte de diseño, como les digo. Ya en la próxima clase vamos a avanzar más, vamos a crear el slider, vamos a crear algunos elementos, perdón, el slider y luego el footer para que vayamos viendo que nos va quedando dando forma en nuestro diseño. Como les digo, esto toma un poco de tiempo la parte de diseño y por eso es que no hemos avanzado mucho, pero la idea es que la hagamos nosotros paso a paso para que entiendan de la mejor manera ustedes la parte de diseño, ¿cierto? Bien, entonces empiezo a responder preguntas. Buenas noches, Jugo Mago. No, 960 grises, no, tanto para los que recién empiezan en el diseño y también para profesionales, eso no discrimina a ninguno de los dos, no hay o sea, no hay ninguna discriminación en cuanto a eso. A Otaro se le olvidó. Si bien, apuntó, yo le dije que apuntara. Claro, Darwin, esto va a quedar en descarga. Igualmente voy a poner acá este archivo con los links, perdón, sí, con los links de los programas a usar. Ahora sí, oiga, eh, esta vez tuvimos poca asistencia de usuarios, ¿no? Sí, el PCD que tengo de Home, de los adjuntos si lo desean, o el que tengo terminado o el que hemos trabajando, cualquiera de los dos, o ambos, lo voy a apuntar. La pregunta es, ¿qué si perdón, uy, espacio. Pregunta Otaro que si el tamaño de la plantilla afecta dependiendo de la resolución de la pantalla. Sí, o sea, es distinto si ustedes maquetan el diseño, por ejemplo, es una pantalla de 20, perdón, de 20 pulgadas, por ejemplo, ¿sí? Que trabaja una resolución de 1440, creo que es la resolución que maneja, a una pantalla, por ejemplo, de 19, de 15, de 17, que creo que es lo que más se usa actualmente, a una resolución de 1024 por 768. Realmente la diferencia se ve y bastante. Por eso es recomendable en la maquetación, en el diseño, trabajar con valores menores a 1024 píxeles de ancho. ¿Para qué?
quede apto para todos los usuarios para los usuarios que vean la página como tal, no encuentren ninguna diferencia en cuanto a la diferencia entre pantallas. Porque bueno, si nosotros trabajamos, por ejemplo, a un ancho de más de 1024 píxeles, ocurre que nosotros en una pantalla como de 1400 píxeles de ancho que normalmente trabajan, se nos va a ver normal la página. Diferente de si ustedes eh, abren la página, por ejemplo, en una pantalla o cambian la resolución a 1024 por 768, a 1024 pues de ancho. La diferencia va a ser en que ya los bordes de la página, o sea, no va a tener bordes prácticamente. Y si aún más, si es más de 1024, pues peor aún, porque nos va a ver acá una barra de desplazamiento que realmente en una página es poco recomendable que tenga esta barra de desplazamiento, esta barra, pero acá horizontal. La vertical no hay problema, la horizontal es la que no se vería bien. ¿Alguna página usando 960 grid de Jorge 960? Sí, yo he hecho mi página y las demás. Bueno, yo le mostraba en un video de presentación de saludo, creo que lo mostré. Pero entonces el problema es que no los tengo acá en esta parte. Es que estoy trabajando en Linux también, entonces los diseños los tengo en otro. Para la próxima clase los muestro. ¿Listo? Les muestro los diseños que he hecho. Algo simples, eso sí. Realmente uno principiando principio de los diseños, ustedes van a darse en cuenta de que son sencillos, pero a medida, o sea, son muy simples, y a medida de que ustedes vayan desarrollando, diseñando haciendo nuevos diseños, ustedes se darán cuenta de que van mejorando, ¿sí? Y digamos, ya lo que me preguntaban, sí, yo he hecho diseños, mi página la hice no en Photoshop, algo curioso que le hice fue en GIMP, aunque quedé, como se dice, curado, no quiero por el momento trabajar en GIMP porque es un desorden de capas que no me gustó. Bueno, acá dice, uy, creo que voy atrasado con las preguntas. He visto varios tutoriales, pero todos solo se basan en el index HTML. Me gustaría ver si aquí veremos más cómo hacerle los menús y darle clic, mostrar contenido. Espero que me entiendan. Ah, sí, sí. Home, sí, claro, la idea es maquetarlo. La idea es crear el slider o no crearlo, implementar un plugin de jQuery y hacerlo funcional. Igualmente los menús van a ser también funcionales en general, los efectos y eso. Y las secciones, también vamos a crear la sección Home, portafolio, blog y contacto. Bueno, Darwin, ¿existe alguna manera justo que habla de dimensiones cuando coloco el LCD 1980 en las páginas? Queda muy chica. ¿Existe alguna manera de usar grid pero con tamaños más grandes? Claro, claro. O sea, como les digo, como les dije, el framework 960 grid trabaja únicamente a 960 píxeles. Puede que en eh, otros frameworks que existan de CSS trabajen a mayor dimensión. Pero la idea es que trabajar en un estándar o un tamaño que sea apto para todas las pantallas. No podemos nosotros crear un diseño que sea apto para una pantalla de 1400 440 píxeles, digamos, ¿sí? Y dejando a los usuarios que trabajan con 1024 píxeles con una barra horizontal, que realmente, como les digo, se ve muy poco decente, diría yo. ¿Y por qué trabajar en base a 1024? Porque actualmente las estadísticas dicen que la mayoría de los usuarios trabajan a 1024 píxeles hasta el momento. Puede que ya más adelante cambien de resolución, pero hasta el momento 1024 es lo más usado. Vamos a ver otra pregunta. ¿O ¿Tenemos algún compresor de código CSS más adelante como el ILEF o otro? Conozco mucho de eso. Sí, podríamos usar un compresor de... Sí, podríamos usar. Pero la idea es que nosotros también, nuestro CSS sea un poco más compacto y que no ocupe espacio como tal el código. Eso es lo que trataremos de hacer. Con dirección depende del contenido. Una pregunta, ¿todos los plugins se pueden cambiar los estilos? Ah, no, eso es tema de diseño. Una pregunta, ¿todos los plugins se pueden cambiar los estilos? Mago, no, no entendí la pregunta.
A ver, Joseam 3, Oscar, siempre tengo una duda. XML, HTML, la diferencia entre ellos y cuál es la mejor para traer CSS. A ver, realmente ya en la clase anterior te expliqué eso de XML y HTML. La diferencia es la X, que es extendible, aunque parezca raro, es extendible. Y, y la diferencia que hay es porque, al menos hasta la versión HTML4, XML1 lo que hacía, XHTML, perdón, lo que hacía era poner un estándar donde nos decía que nosotros no podíamos pasarnos, perdón, donde nosotros nos exigían que cada vez que nosotros abriéramos una etiqueta, la cerráramos correctamente. Distinto de HTML que en aquel entonces, que había un desorden en el HTML, posible desorden en HTML, porque podíamos cerrar mal los tags, las etiquetas y no había problema. Entonces es una de las diferencias entre XHTML y HTML5, aunque ya HTML5 como ya es el, el- lo último que digo yo que ha salido, pues la nueva tecnología y que es muy interesante trabajarlo, integra una semántica muy, o sea, es excelente, les digo, que eso ya lo veremos más adelante en la parte de maquetación, les explico nuevamente esto si da el caso. Bien, los porcentajes, realmente yo trato de trabajar al menos el contenedor para Christian 0001, el contenido trabajarlo píxeles en píxeles, los porcentajes ya trabajarlos tal vez en elementos internos del contenedor como tal. Aunque claro, obviamente nuestro header en este caso va a contener el header como tal va a contener un background que es al 100%, que eso lo vamos a trabajar de a poco. Exactamente, Clevano, esa es la idea. Esa es la mejor respuesta. Y tiene en cuenta que XHTML tiene strict y XHTML estricto y transaccional, que ya dentro e internamente en XHTML, ya el estricto es el que mejor lleva las normas en cuanto a la creación de las etiquetas, el cierre y el uso de estas, de las mismas. ¿Qué son los EMS? No entendí. No entendí, Otaru. No, Darwin o alguna manera de hacer que tome autoajustable. Ah, ya sería, no creo que en parte de CS, tal vez en CS3, no estoy seguro. Pero lo más seguro para eso, que sea autoajustable la pantalla. Tal vez sea con JavaScript podemos lograrlo. Listo, muchachos, ya llevamos una hora de clase, hora 5 minutos. Uy, eso, gracias, Cleano, por la respuesta. Ah, sí, Otaru, son otras medidas que utiliza CSS en HTML, que es píxeles, porcentajes y EMS y M. Realmente vamos a trabajar más en píxeles y tal vez en porcentajes. Sí, el M es una medida que hace referencia al tamaño de un elemento, el elemento más cercano. Entonces lo vuelve un poco más, diría yo que automático. Por ejemplo, el tamaño de letras, por ejemplo. El font size podría cambiar de tamaño dependiendo el ancho de los elementos. Sí, se trabaja en cuanto a lo que es los textos, Christian, pero yo les voy a trabajar directamente con Pixel, ¿no? Entonces, aunque tal vez usemos un poco de M, pero no creo. Yo siempre trato de trabajar con píxeles. ¿Listo, muchachos? Entonces, un placer que hayan asistido a esta segunda clase de diseño web PSD HTML. Como siempre, los espero en la próxima clase. Eh, Seguiré comentando nuevos temas y empezamos y seguimos con el diseño nuevamente y le ampliaría los conceptos, algunos conceptos que había en diseño que de pronto se me fueron de la mente en esta clase. Y pues nada, invitarlos a que como siempre digo, rieguen la bola o rueden la bola
de que capa8.tv ha vuelto. Listo. Y, me acaban de decir algo. Mire, ya saben, ¿no? Ya pueden ustedes, ya conocen, la mayoría conocen mi web, ¿cierto? Entonces pueden ahí encontrar todos mis datos. Algo que me he olvidado, recuerden el concurso que está desarrollando el máster César Cancino. Recuerden el concurso de creación del logo de capa 8. Recuerden que pueden enviar al correo de César, de Master César, de sus diseños que están, que quieren proponer para dicho logo. No se lo va a olvidar, ¿no? Invitarlos también el día lunes con la clase del Master César. Y pues como siempre, en todos mis videos siempre suelo decir que espero que me hayan entendido, que la explicación haya sido clara. Y como siempre, les habló Oscar Gómez, su servidor de siempre, desde Colombia.